los martes de Azure. En esta ocasión tenemos como ponente a nuestro ingeniero de datos, quien es Gianfranco Polar. Él es un ingeniero, analista y consultor con una especialidad en inteligencia de datos y procesamiento. Tiene bastante experiencia en lo que es inteligencia de negocios. Le gusta bastante, es bastante autodidacta y le encanta bastante transmitir ese conocimiento a diferentes personas de lo aprendido. Y parte de su experiencia se centra en el desarrollo y la implementación de proyectos y soluciones de BI de gran envergadura, ¿no? Para diferentes y grandes empresas. Entonces, procedo a darle la palabra a Gianfranco. Gianfranco, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Te cedo la palabra para que continúes con la exposición. Ya. Gracias, Richard. Hola a todos, buenas noches. Bueno, como comentaba Richard, hoy día vamos a partir con el tema de la certificación de Azure Data Fundamentals, que es la DP900, donde vamos a estar tanto Calvin como yo, cada uno hablando sobre los diferentes módulos. Voy a presentar mi pantalla para poder iniciar. Confírmeme si se ve la pantalla completa o no. Sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con DP900 Microsoft Azure Data Fundamentals. Bueno, primero sobre los instructores. En este caso, quienes habla, yo, Gianfranco Polar, soy BI Engineer y soy Azure Certified Data Fundamentals. Lo di hace poco, hace 3 semanas, si no me equivoco, lo probé. Y también está Calvin Lucas, que es Data Analyst y Databricks SQL Analyst Associate. Ok, la agenda del curso se va a dividir en 4 módulos. El primer módulo vamos a escribir todos los que son los conceptos principales de datos en Azure. El segundo módulo vamos a ver todo lo que es los conceptos de datos relacionales en Azure. El tercero vamos a hablar sobre los datos que no son relacionales. Y el cuarto, identificar los componentes de un almacenamiento de datos moderno en Azure. Ahora, puse esta imagen de ruta de aprendizaje porque es importante aclarar unos puntos. Cuando vamos a dar esta certificación, a diferencia de Azure Fundamental, que es el Z900, esta sí requiere ciertos skills necesarios que se van a ir aprendiendo en el camino del learning. ¿Ok? Acá se va a hacer como un paso de todo lo que se ve normalmente en el training de Data Fundamentals, pero adicionalmente en el Learning Path que tiene Microsoft en su página web van a poder un poco aprender más de cada módulo, ¿no? Donde vamos a poder abordar todo lo que es los Data Concept, Core Data Concept, donde ahí vamos a poder ver hoy día, ejemplo, en esta primera sesión, toda esta parte de aquí donde vamos a hablar un poco de los roles, responsabilidades en el mundo de la data, los conceptos de data relacional y data no relacional, y un poco el concepto de data analytics. Y así sucesivamente vamos a ir luego en el módulo 2, como comentaba anteriormente, relacionado con todo lo que es explorar la data relacional en Azure, luego la no relacional, y por último, todo lo que es el Modern Data Warehouse o Analytics en Azure. Es importante también aclarar que cuando vayan a dar la certificación, un poco, que muchas veces es distinto si lo dan en inglés y en español. Yo aconsejo darlo en inglés, el que no... Esto lo revisen bien. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. Lo importante es que cada uno de estos puntos lo puedan revisar bien y lo puedan estudiar, porque a veces en la prueba vienen muchos conceptos que son muy ambiguos. Entonces, es muy importante cuando ven el tema de relacional o no relacional. Ya es como que una palabra o algo que esté escrito diferente te puede cambiar toda la pregunta, ¿no? Y luego de eso ya van a dar el examen y enfocado a poder obtener el Azure Data Fundamental Certification. Ahora vamos a pasar por el primer módulo, que es explorar los conceptos básicos de datos.
Aquí vamos a ver 5 componentes. Vamos a primero hablar sobre los conceptos básicos de datos, luego vamos a explorar los roles de cada una de estas personas que trabajan con datos y las responsabilidades. Vamos a describir los conceptos de datos relacionales, también vamos a ver los conceptos de datos no relacionales, y por último, explorar un poco los conceptos de análisis de datos. Partimos por la lección 1, explorar los conceptos básicos de datos. Partiendo por qué son los datos. Los datos son colección, como lo dice aquí, colección de hechos, número de expresiones, objetos almacenados de forma estructurada, semiestructurada o no estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos es una colección de hechos, es algo que tú lo vas a ver. Si lo ves en estructurado, lo vas a ver en una tabla, ¿cierto? Si lo ves como datos semiestructurados, uno de los más clásicos ejemplos vendría a ser un archivo JSON, ¿ya? Y cuando hablamos de datos no estructurados, hablamos de videos, imágenes, distintos tipos audios, distintos tipos de archivos. Entonces, cada uno de estos datos se van a ir almacenando de acuerdo a la necesidad en distintas partes de Azure, o en distintas las capacidades que tiene Azure de almacenar estos datos. Vamos a ver ahora los almacenes de datos transaccionales frente a analíticos. Cuando hablamos de transaccional tenemos dos cosas. Tenemos la OLTP, que es cuando nosotros queremos hablar todo sobre el transaccionamiento en línea, y ahí pasa lo que muchas veces es que tenemos, antiguamente el almacenamiento era muy caro, entonces siempre teníamos preocupación de que tenemos una base que tiene escritura y lectura al mismo tiempo. Aunque sabemos que el 50% es escritura y el 50% es lectura, no siempre pasa así, más tenemos escrituras que lecturas. Entonces, antiguamente mantener los datos en estos almacenamientos era costoso. En la actualidad eso ya cambió, porque ahora el almacenamiento es mucho más barato. Entonces ahora sí podemos generar base de datos exclusivamente donde el 70% casi va a ser de solamente escritura, ¿cierto? Como en la OLTP. Y en otro caso tenemos el procesamiento analítico, que en este caso sería OLAP. Muchos lo conocen o lo han escuchado como cubos, que es lo que hace actualmente Azure es, supongamos, si tú tienes una base de datos que tú quieres consultarla y sabes que esa base de datos se va a estar cargando información todos los días, Azure te permite generar una réplica de esa base de datos. Y esa réplica solamente puede ser temporal y solamente lectura. Entonces, así tú puedes ir a consultar directamente N veces hacia esa base de datos OLAP y no va a afectar el rendimiento de tu base de datos transaccional. Luego, cuando hablamos de carga de trabajo transaccionales, hablamos siempre de que una transacción es ACID, o mejor, más conocido como atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué significa que eso? Cuando hablamos de atomicidad, hablamos de que una transacción tiene que ir y cumplir su propósito hasta el final. De lo contrario, tiene que volver al punto donde estaba. Eso significa que cada transacción se trata como una sola unidad, que puede funcionar o causar error. Si esta transacción fue causada de error, ejemplo, es una transferencia de dinero de una persona a otra. Si yo transfiero dinero hacia la persona B, y la persona B pudo recibir ese dinero, porque no es que se reciba, simplemente es un proceso que corre por detrás, pero no se le pudo quitar el dinero de la persona A del origen, automáticamente esa transacción fue errónea. Por ende, no va a funcionar y va a volver a su estado original, ¿no? Coherencia. Las transacciones solo pueden cambiar los datos en la base de datos de un estado válido a otro. Tiene que haber coherencia en los datos que yo estoy registrando. Ejemplo, en los datos que yo estoy registrando de esa transacción, siempre tiene que haber coherencia. No puede ser que yo, ejemplo, si necesito 5 columnas relacionadas para hacer una transacción o 5 tipos de datos distintos, una de ellas no se esté registrando correctamente. Aislamiento. La ejecución concurrente en transacciones deja la base de datos en el mismo estado. Esto quiere decir cuando pasa de que si yo estoy actualizando una transacción, por así decirlo, o estoy haciendo inserción, en este momento está ocupado o está bloqueado. Entonces, otra transacción tiene que esperar que la anterior finalice para que pueda realmente ahí recién ser utilizada. Y durabilidad, una vez que una transacción sea asignada, permanece asignada. Esto quiere decir que si yo tengo una base de datos, por ejemplo, y esta base de datos yo la apago y la vuelvo a encender en unos minutos después, la información sigue manteniéndose ahí, no va a cambiar. Ahora, cuando hablamos de carga de trabajo analítico, ahí cambia un poco, porque acá es usado para analizar datos y tomar decisiones. Normalmente todo esto se ve cuando tú tienes que hacer agrupaciones de datos. Supongamos agrupaciones de ventas, por periodos, cuando tú quieres evaluar tendencias,
cómo está yendo el mercado, cuando tú quieres ver cómo vas a predecir esas tendencias, y un poco más de información del negocio. Esto quiere decir que lo que se busca aquí es poder obtener métricas, KPI, diferentes medidas que me diga cómo mi negocio está funcionando y cómo espera ir hacia adelante. Ahora, otro de los puntos importantes dentro de del examen para certificarte, y algo que le hace mucho énfasis, es a todo lo que es el procesamiento de datos. Ahora, cuando lo vean en español, acá le va a aparecer, en lugar de procesamiento en streaming, le va a aparecer procesamiento de transmisión. Así que tengan bien en consideración las palabras que a veces puedan cambiar. Bueno, tenemos dos tipos de procesamiento. Tenemos procesamiento por lotes, o más conocido como procesamiento batch, y tenemos el procesamiento en streaming. Entonces, el procesamiento por lotes, primero, los elementos de datos se reúnen en un grupo. Más adelante se procesa el grupo entero con un lote. Ya, como verán aquí, tengo todas las entradas, luego se hace ese trabajo de lote diario, y al final tiene todas las salidas que se cargan en un repositorio para después ser consumido. Mientras que el procesamiento en streaming, cada nuevo dato se procesa cuando llega. Entonces, llega el dato de entrada, se carga en el sistema, luego vuelve a llegar otro dato y se vuelve a cargar en el sistema. Y está así. Un buen ejemplo podría ser cuando uno visita un sitio web, supongamos Amazon para comprar. Cuando yo voy a Amazon para comprar, yo comienzo a elegir productos. Y en ese momento, cuando yo estoy seleccionando mis productos, estoy agregando un producto al carrito, ¿cierto? Hay un proceso de streaming ahí que me está sugiriendo otros productos en base a lo que yo agregué. Entonces, en este momento está viendo procesamiento streaming, de poder decir, ¿sabes qué? Sugiérele estos más productos o qué cosa prefiere hacer cada vez que haga clic en la página, a dónde lo va a dirigir. Pero yo solamente necesito esa parte como en el momento. Pero cuando ya yo voy a hacer la compra de ese carrito, de todos los productos que tenga ahí, y si la compra se hace en perfecto estado y no hay ni un error, ahí yo podría decir que tengo un procesamiento batch, porque ahí esa información se va a guardar y va a ser almacenada posterior. Entonces, en un proceso completo, que es ir a un sitio web, hacer una compra y luego realizar la compra, ahí tengo dos procesamientos, como mencionaba anterior. Tengo tanto el de batch, que es el por lotes, o tengo el de streaming. Normalmente el de batch es en las noches, ¿cierto? Cuando todos los trabajos productivos fueron terminados, y el streaming está inmediatamente, ¿no? En cualquier momento. Ahora, vamos a hablar un poco de la lección 2. Vamos a explorar los roles, responsabilidades en el mundo de los datos. Vamos a hablar un poco sobre los roles en los datos. Tenemos tres roles. Tenemos el administrador de base de datos, tenemos el ingeniero de datos y tenemos el analista de datos. La administración, por parte del administrador de base de datos, su foco principal podríamos decir que es el administrar la base de datos. También implementa la seguridad de los datos, las copias de seguridad, el acceso de usuarios, supervisa el rendimiento. En el caso del ingeniero de datos, sabemos que él procesa y canaliza los datos, hace las transformaciones, el almacenamiento de ingesta de datos, prepara todos los datos para el análisis y prepara datos para el procesamiento analítico. Mientras que el analista de datos proporciona conclusiones sobre los datos. Es el que está más pegado para la parte del negocio. Genera informes visuales, modelado de datos para análisis y combina datos para visualización y análisis. Durante la prueba hay muchas preguntas que están relacionadas a qué cada uno ve. Entonces, a veces te pueden mezclar ciertos contextos, como por ejemplo, si los tres usan SQL Server o no usan SQL Server, o escriben script o no escriben script. Eso es importante, por eso saber bien la definición de cada uno de estos roles. Ahora vamos a ver un poco en detalle las herramientas que utilizan estos roles. Si nos vamos al administrador de base de datos, el administrador tiene la opción de poder utilizar el Azure Data Studio, que el Azure Data Studio, a diferencia del SQL Server Management Studio, o el SSMS como uno lo conoce, que son sus siglas, es que el SQL Server Management Studio estaba enfocado 100% a una máquina Windows, por ser de Microsoft. Mientras que el Azure Data Studio es un software multiplataforma. Eso quiere decir que funciona tanto en Linux, en Mac o en Windows. Y permite también poder conectarse con distintos motores de datos. Puede ser con Postgre, puede ser con Azure, con MySQL, que diga. Tú puedes utilizar Azure Data Studio para conectarte tanto con SQL Server, puedes conectarte con Postgre, SQL, puedes conectarte con MySQL o con otra base de datos no relacionados.
Y también el administrador de base de datos también tiene acceso tanto al Azure Portal o al Azure Click. Estas son como que las herramientas en paralelo o que utiliza normalmente el administrador de base de datos. El ingeniero de datos, a cambio, utiliza el Azure Synapse Studio. El Azure Synapse Studio es toda la parte ya un poco más analítica por parte de Azure, donde ahí puede administrar la parte de Azure Synapse, la ingesta de datos. Acá se utiliza Azure Data Factory, ¿cierto? La administración de recursos de Azure Synapse también, tanto como grupo de SQL como grupo de Spark. Porque como sabemos, o bueno, cuando ya se va avanzando en este curso más adelante, para no hacer mucho spoiler, cuando hablamos un poco ya de Azure Synapse, vamos a empezar a ver temas de que tú puedes utilizar tanto grupo de Spark como grupo de SQL. También utiliza el Management Studio, que ya lo habíamos mencionado en el administrador de datos, y obviamente también utiliza tanto el Azure Portal o el Azure Click. Y cuando hablamos del analista de datos, ahí hablamos de Power BI, que es como es la principal herramienta de visualización por parte de Microsoft. Entonces tenemos tanto el Power BI Desktop, que es para poder construir todos los paneles, como por así decirlo, en un ambiente de desarrollo. Tenemos el portal de Power BI o el Power BI Service, el servicio de Power BI, que es donde tú puedes publicar todos estos reportes que tú vayas creando en Power BI, ¿cierto? Y compartirlos con toda la corporación. O los Power BI Report Builder, que es una herramienta de visualización para informes paginados, ¿cierto? Modelar y visualizar informes paginados. Entonces, estas herramientas que se muestran por cada uno son herramientas que en común algunas pueden tener y otras no. Ahora vamos a hablar un poco sobre la lección 3, que es describir conceptos de datos relacionales. Antes de entrar a esta lección, un poco aquí ya comenzamos a ver más que todo ya los conceptos o los objetos que se van a utilizar. Y anteriormente hablamos de dos focos, que era cuáles son los datos que vamos a utilizar y cuáles son las personas que van a utilizar estos datos. Entonces, lo primero es identificar los casos de uso de bases de datos relacionales. ¿Ya? Entonces, IoT, muchas veces se toma como que el IoT o todo lo que es mediante dispositivos es utilizado más para datos no relacionales, pero no siempre pasa así, porque a veces pueden ser estructurados como lo dice ahí y pueden ser coherentes. Entonces, puede ser que yo necesite, no sé, imaginemos una carretera donde están pasando todos los días cierta cantidad de autos, ¿cierto? Entonces hay un sensor que está detectando o tomando una cámara, una foto, a las patentes o las placas, como se llaman en distintos países, del auto. Entonces, en ese momento, yo podría decir que esos son datos no relacionales, porque estoy capturando la imagen de esa patente, de esa placa, ¿cierto? Para saber, puede ser para ser enviado a la policía o cualquier otro medio. Pero a la vez también me puedo servir porque yo puedo decir, ok, necesito mandarle un parte. Entonces, ese parte va a ser enviado posterior. No necesito en ese minuto enviarlo. Entonces, ahí tenemos que esa foto que él almacenó, por así decirlo, o esa información que él almacenó, se puede guardar en una base de datos relacional y después ser enviado los partes con esa información. Entonces, no necesariamente es con datos no relacionales. Por eso que es importante siempre identificar el caso de uso que voy a utilizar para una base de datos relacional o no. También tenemos, por ejemplo, procesamiento de transacciones en línea. Sistema de pedidos que realiza mucha actualización de transacciones pequeñas. Es otro ejemplo. O el almacenamiento de datos. Una cantidad enorme de datos se puede importar de diferentes fuentes y estructurar para poder realizar consultas de alto rendimiento. Eso quiere decir que yo tengo que saber bien identificar si es que es necesario o no, ejemplo, tener una base de datos relacional o tener una base de datos no relacional. En este caso, si necesito una data pequeña o almacenar ciertos datos pequeños de un sitio web, por ejemplo, podría fácilmente utilizar una data relacional. Una base de datos relacional. Ahora, esta base de datos relacional se va a componer por tablas. Como verán, aquí tenemos una imagen de ella, donde tenemos un Customer ID, que vendría a ser el identificador de esta tabla, de la tabla de clientes. Tenemos el nombre del cliente, ¿cierto? Y un Customer Phone, el número telefónico del cliente. Ahora, en las tablas, cuando hablamos de bases de datos relacionales, los datos se almacenan en una tabla. Y la tabla consta de filas y columnas, como podrán ver aquí. Ahora, todas las filas tienen el mismo número de columnas, independiente de que tengan datos dentro de ella o no, igual todas tienen el mismo número de columnas. Y cada columna está definida por un tipo de dato. Esto quiere decir que si en este dato tengo un valor string o un valor de texto,
voy a poder ingresar todo lo que es texto, o alfanumérico. Si aquí tengo, en la primera columna son números, voy a poder ingresar solamente números. Es un poco también lo que se llama, lo que mencionábamos anteriormente cuando hablamos también de ACID. Ahora, también vemos ahora un punto que es el tema de normalización. Cuando nosotros tenemos bases de datos relacionales, tratamos siempre de ser todo normalizado. ¿Qué significa esto? Evitar duplicar datos. Antiguamente, uno decía, y trataba de normalizar todo porque, como vuelvo a decir, el almacenamiento era muy caro. Antes de que saliera todo el tema de las nubes, entonces todo era muy caro. Entonces ahora como que ya no es necesario. Entonces como que hay un cierto momento en que uno puede, depende del negocio o depende de la necesidad, podría decir, podría desnormalizarlo, podría romper esta normalización, obvio. ¿Por qué? Porque lo necesito, no me afecta en este momento o no voy a necesitar entregarle al negocio una tabla normalizada al 100%. Puede ser normalizada. ¿Y qué cosa quiere decir normalización? Es, aparte de evitar la duplicación de datos, reducir el almacenamiento y mejorar la calidad de datos. ¿Qué quiere decir? Como vemos en el ejemplo, si tengo una tabla que tiene clientes, que era la que estábamos viendo hace un rato, y tengo otra tabla que tengo pedidos, yo no necesito que esa tabla de pedidos tenga el nombre del cliente y el número telefónico de ese cliente. Bastaría solamente contener el ID del cliente. Así no tengo datos duplicados. ¿Ok? Un poco aquí se ve con el tema de las relaciones. Aquí pueden ver la transformación que se hizo aquí, que esto se evita, por eso que se normaliza, ¿cierto? Y así voy a poder tener después relaciones, donde yo voy a mandar el Customer ID, que es la clave primaria, ¿cierto? La tabla de clientes, la mando a mi tabla de pedidos. Y la probabilidad es que mi tabla de pedidos sea una tabla de hecho. Y eso un poco ya se ve cuando comienzan cuando un poco empiezan a aprender sobre el tema de multidimensional, de diferentes modelos de datos, ¿cierto? Y ahí se habla un poco de dimensiones, hechos, ¿no? Entonces, las claves primarias y externas se utilizan para definir las relaciones, siempre. No existe duplicación de datos porque ya se normalizó. Y los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta. Esto quiere decir que yo, para poder obtener la información cruzada de estas dos tablas, voy a hacer una consulta, ¿cierto? Para poder tener resultados. Ahora también vamos a hablar del tema de los índices. Cuando tenemos una tabla en una base de datos relacional, por ejemplo, tenemos como esta, lo de los clientes. Entonces tenemos una tabla gigante de clientes. Cuando tú no tienes índices, nos agregan índices a una tabla, y tú quieres hacer una consulta, esta consulta va a ir y va a buscar por todos los registros automáticamente. Todos los registros, va a ser como un barrido por toda la tabla. Entonces, eso no es óptimo al momento de hacer consultas. Entonces, para hacer consultas, se crean los índices. Entonces, yo les doy y les digo que voy a buscar estos clientes, ejemplo, por su ID. En este caso, el Customer ID. Entonces, yo creo un índice. Ahora, hay muchas formas de crear índices y hay distintos tipos de índices, ¿ya? Pero para este ejemplo voy a poner el Customer ID como el índice primario. Entonces, cuando yo vaya a hacer una consulta y voy a decir, quiero ir a buscar a Mateo Lara, él automáticamente ya sabe en qué posición está, en qué sitio está, en qué fila está. Entonces, automáticamente va a ir de forma más rápida a buscar ese valor. Por eso que acá dice, un índice optimiza las consultas de búsqueda para una recuperación de datos más rápida, reduce la cantidad de páginas de datos que deben leerse para recuperación. Claro, si utilizas un cluster index es distinto porque ahí hace clúster y separa, ¿cierto?, la cantidad de registros que tengan por diferentes clústeres y va a comenzar a buscar en el clúster específico. Y los datos se recuperan uniendo tablas en una consulta. Ahora, esto pasa cuando yo estoy consultando una base más que todo para consultar datos, cuando ya tengo el resultado final de diferentes consultas. Pero cuando volvemos un poco al punto de que las bases no funcionan bien cuando son la misma vez escritura y lectura, como que no son amigos. Entonces, si yo sé que voy a tener una tabla donde voy a hacerle inserciones cada segundo, o voy a hacer diferentes transacciones y tengo que actualizar esos datos que están dentro, recordar que el índice va a tener que volver a reestructurarse, por así decirlo. Entonces, ahí es cuando que uno dice, no es muy bueno el índice en una tabla transaccional, más sí es muy bueno el índice en una tabla ya final, donde yo simplemente voy a hacer consultar, puede ser un cubo.
Ahora, vistas. Las vistas, si lo vemos así como algo muy simple, la vista al final es una consulta en SQL, una consulta solamente con otro nombre. ¿Por qué? Porque la vista, supongamos, nosotros unimos estas dos tablas, hacemos un join, ¿cierto? Y vamos a cruzar estas dos tablas. Y lo único que hacemos es ponerle otro nombre. Así como ven aquí, creamos la definición de una vista, create view, y se llama vista customer orders. Entonces, yo tengo la misma query, yo tengo el mismo script, la misma consulta, solamente que en este caso le puse un nombre y ahora lo voy a llamar por ese nombre. Por eso que, como dice acá, una vista es una tabla virtual, basada en el resultado de una consulta. ¿Se crean para simplificar la consulta? Sí, muchas veces no. Ahora, depende del motor de base, depende de la base de datos que ocupas, depende también de lo que ocupes, va a variar si a veces conviene. ¿Por qué? Porque la vista siempre va a tener que igual ejecutar la query. Entonces, no es que la vista te va a evitar la ejecución de la query, igual la va a hacer. Cada vez que vaya a ejecutar la query, cada vez que vas a ejecutar esa vista o hacer un select a esa vista, va a ejecutar la query por detrás. Ahora, una pregunta para terminar esta lección es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos relacional? Si podrían, alguno que conteste en el chat. Todos los datos deben almacenarse como cadena de caracteres. Una fila en una tabla representa una sola entidad. O diferentes filas en una misma tabla pueden contener diferentes columnas. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es una característica de una base de datos relacional? La 2, una fila en una tabla representa una sola entidad. Correcto. A todas pusieron 2, correcto. Ahora, ¿qué es un índice? Una estructura que le permite ubicar filas en una tabla rápidamente usando un valor indexado, una tabla virtual basada en el conjunto de resultados de una consulta, o una estructura que comprende filas y columnas que usa para almacenar los datos. La 1. Correcto. Ya. Ahora vamos al módulo, o la lección 4 del módulo 1. Gracias a los que participaron. Explorar conceptos de datos no relacionales. Después de que ya terminamos un poco de explicar lo que es la parte de datos relacionales, que es lo que la mayoría de nosotros o los que recién se están iniciando en esto comienzan a un poco a entender, tengo una tablita, tengo otra tabla, tengo que estructurar esta tabla para poder ingestar los datos, porque no es que lleguen los datos de un archivo, supongamos, y simplemente se inserten en una tabla. No, esta tabla tiene que tener una estructura. A diferencia de esto, tenemos los datos no estructurales, o sea, más datos no relacionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es una entidad. Entonces tenemos aquí ejemplo de cliente 1, ¿cierto? Y el cliente 2. Tenemos dos entidades, y si pueden ver tenemos el nombre, Arturo Martínez, tenemos el teléfono y tenemos la dirección. Pero dentro del teléfono tenemos diferentes tipos de teléfono, ¿cierto? Y dentro de la dirección también podemos tener diferentes tipos de dirección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno viene del mundo donde siempre he trabajado con datos relacionales, lo primero que se le puede ocurrir acá es decir, puedo crear 3 tablas, nombre, teléfono, dirección. Pero voy a necesitar de hacer varios inserts a la vez, en las mismas tablas, porque tengo que insertar Arturo Martínez en una tabla donde aparecen los nombres, los teléfonos, ¿cierto? En la otra tabla de teléfonos, pero tengo distintos teléfonos, entonces voy a hacer varias inserciones. Entonces, al final estoy haciendo muchas inserciones, teniendo diferentes tablas, que no es óptimo para lo que yo estoy buscando. A que si yo necesito simplemente tener esta información para poder almacenarla en un lugar y después simplemente buscar como por la entidad e ir a consultarla, ahí me conviene que sea en una base de datos no relacional. Por eso que las colecciones no relacionales pueden tener varias entidades en la misma colección, esta es una colección, o contenedor con campos diferentes. Como acá pueden ver, particular, trabajo, móvil. Y en este caso el cliente 2 solo tiene particular y móvil, no tiene trabajo. Entonces en los datos no relacionales no es necesario tener ya la estructura fija. ¿Ok? Pueden tener un esquema diferente, no tabular, como era el caso de base de datos relacionales donde sí es tabular. Es una
tabla tabular en este caso. Y se suelen definir etiquetando cada campo con el nombre que se representa. Como se puede ver aquí, tenemos teléfono, dirección, ¿cierto? Y yo podría agregar, ejemplo, cliente 2 podría tener otra definición, como por así decirlo, empresa, y no necesariamente el cliente 1 lo va a tener. Por eso es importante identificar los casos de uso de bases de datos no relacionales. Aquí volvemos a poner un poco el tema del IoT y telemática, ¿no? Que como daba en el ejemplo anterior, cuando iba en la autopista, puede que tener y registrar los datos de la patente o la placa, o el horario en que pasó, o la velocidad en que pasó, eso que lo necesite en ese minuto para ser informado o capturado, ¿cierto? Ese es un dato no relacional. En comercio y marketing también pasa eso. En los juegos, supongamos, quiero estadística del juego. En este momento estoy jugando y necesito que se vayan mostrando las diferentes estadísticas en ese minuto. Entonces, esa información es no relacional. ¿Por qué? Porque no necesito que sea relacional, no necesito que esté fija en un lugar, en una tabla que esté estructurada, porque pueden llegar datos de diferentes formas, siendo de la misma información, en este caso los juegos. Web y mobile se suelen usar con análisis de clip en web y aplicaciones modernas que incluyen bots. Ahora, dentro de los tipos de datos no relacionales, podemos tener los semiestructurados. ¿Qué son los datos semiestructurados? La estructura de datos se define los mismos datos por medio de campos. Y los tipos de formato de archivo incluyen JSON. En general yo creo que el 70% o mucho ya casi de los archivos que llegan con información semiestructurada son JSON. ¿Ya? Y después tenemos Avro, ORC y Parquet, que normalmente son ya más clusterizados o son más como se guardan en binario, ¿no? Son como más de otro tipo de almacenamiento, a diferencia. Ahora, ¿qué son los datos no estructurados? No contienen campos de forma natural. Ejemplos, video, audio, streaming de multimedia, documentos, como mencionaban, pueden ser de distintas fuentes. A menudo se usa para extraer formulario de datos o categorizar o identificar estructuras. Claro, uno puede tomar como una referencia de lo que puede venir, pero no necesariamente uno sabe la completa estructura que va a venir. Y se usa con frecuencia en combinación con las capacidades de Machine Learning o Cognitive Service para extraer datos mediante text analysis, análisis de sentimientos, uno muy clásico en Twitter, y Vision API. Ahora, después de haber visto que tenemos datos estructurados, que fueron los primeros, ¿cierto? Los que hablamos en base de datos relacionales. Luego, en base de datos no relacionales, tenemos los no estructurados y los semiestructurados, y también vamos a hablar ahora sobre qué es NoSQL. NoSQL, o como quieran algunos definirlo o llamarlo, al final es todo lo que es distinto a SQL, a lo tradicional, a una base de datos relacional. ¿Ya? Entonces, términos sueltos para escribir lo no relacional. Todo lo que uno hable como NoSQL es enfocado a que no es dato relacional. Como por así ejemplo, almacenas clave de valor. Clave de valor o llave de valor, como uno le llama, que uno puede registrar datos o almacenar datos en, por ejemplo, todo el storage de Azure, que más se va a ir viendo en los módulos más adelante. También tenemos base en documentos, también tenemos base de datos de familia de columnas, y la base de datos de grafos, ¿no? Son distintas bases que uno va a poder utilizar cuando hable de NoSQL, que ya se va a profundizar un poco más adelante. Ahora, un poco para recapitular el conocimiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de una base de datos no relacional? La base de datos no relacionales contienen tablas con registro plano de columna fija. La base de datos no relacionales requieren el uso de técnicas de normalización de datos para reducir la duplicación de datos. O la base de datos no relacionales no tienen esquema o tienen esquema laxos. Esta es una pregunta justo que me tocó en el examen. Perfecto. Ahí respondieron algunos. La respuesta, la 3. No tienen esquema o tienen esquemas laxos. Ahora, se me pasó. Lección 5. El viaje de los datos. Ahora un poco vamos a hablar sobre el tema de cómo estos datos se mueven y cómo es el proceso. Cómo es este viaje ya una vez que ya sabemos cuáles son los datos, ya como que tuvimos un enfoque diciendo, ok, tengo estos datos, necesito una base de datos relacional o necesito una base de datos no relacional. ¿Ok? Entonces yo tengo 3 etapas. Tengo la etapa de ingesta de datos, la etapa de procesamiento de datos y la etapa de visualización de datos. Cuando hablamos de ingesta de datos,
podemos hablar, supongamos, del uso de Azure Data Factory. Tengo diferentes tipos de fuentes de datos repartidas por todo el mundo, por ejemplo, y ¿qué tengo que hacer? Es tomar toda esa fuente de datos y llevarlo a un lugar para poder procesarlo, ¿cierto? Entonces, una de las herramientas que Azure nos da es Azure Data Factory. ¿Ok? Luego vamos por procesamiento de datos. Cuando tenemos procesamiento de datos, ahí es como cuando ya vamos a comenzar a tratar este dato, ¿cierto? Y tenemos dos vías, tanto el ETL como el ET, que es lo último que se ha visto. Y visualización de datos. Una vez que ya se procesó todos estos datos, ahora vamos a visualizarlos. Estas visualizaciones se pueden ver tanto por Synapse, que se va a ver mucho más adelante, o puede ser también por Power BI. Como vemos acá en el procesamiento de datos, tengo todos estos datos sin procesar, ¿cierto? Que fueron obtenidos con Azure Data Factory, por ejemplo, y voy a procesarlos. Cuando los proceso, puedo utilizar Function, puedo utilizar Connected Service, puedo utilizar otro tipo de herramientas, o Databricks. Como sabemos, Databricks también está en Azure, así como en las otras nubes, que también pueden ser almacenadas ahí y procesadas. Y luego, ya se van a ir almacenando ya cuando los datos ya estén todos limpios y transformados. Cuando hablamos también parte del procesamiento es cuando definimos ETL. Muchos sabrán que ETL en su descripción es extracción, transformación y carga, ¿no? Load en inglés y en español carga. Entonces, este es lo clásico que siempre uno hacía, ¿no? Yo tenía un lugar, un sitio donde yo comenzaba a hacer todo el tema de la extracción de los datos, luego transformaba todo según la regla de negocio que tenía, basado en la necesidad del cliente, y luego cargo los datos. Pero después salió lo que es el ETL. Yo extraigo los datos, ahora los cargo primero, los cargo todo como vienen, y después comienzo a hacer las transformaciones que me van a llevar al resultado final, ¿no? Entonces, el LT sirve más cuando tengo demasiada cantidad de datos. Cuando el volumen es mucho mayor, es mucho mejor utilizar el LT. Un segundo, se quedó. Pero, me falta un segundo. No sé qué pasó, no. Salió todo. Voy a la fuente. Y aquí está. Tengo que compartir de nuevo. Ya, ¿ven ahí? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. Y ahora, como última parte de esta lección, es explorar la visualización de datos. Entonces, aquí vamos a ver que todo lo que vamos a hacer en la visualización de datos por parte del analista de datos está enfocado 100% a Power BI. ¿Cierto? Donde yo puedo obtener información de distintas fuentes de datos, tanto las internas como externas, y voy a poder crear reportes y diferentes dashboards. Ahora, esto se va a abordar un poco más en el último módulo, porque parte de las preguntas que se ven en el examen es relacionado a cuál es el uso que se le da a cada gráfico, o cuál gráfico es mejor para una necesidad y cuál gráfico es mejor para otra necesidad. Por eso que es importante un poco también entender esto. Ahora, cuando hablamos de explorar análisis de datos, es importante saber cuando ya vamos a ver por el tema de Synapse, cuando ya vamos a ver por el tema de visualización y antes hacer todo el tema analítico con Azure, que tenemos que saber y entender bien cuáles son los diferentes análisis, ¿no? Tenemos el descriptivo, que es qué pasó en el negocio, qué está pasando. Luego el diagnóstico, por qué pasó. El predictivo, que es qué pasará. El prescriptivo, qué debería ser. Y el cognitivo, cómo pasó, ¿no? O cómo pasa. Cuando estén dando la prueba, hay muchas preguntas de casos, donde en estos casos te dice
cuál es uno o cuál es otro, ¿no? Cuál debería utilizarse o cuál no. Ese es como un poco el enfoque que le damos. Y también poder definir ejemplo como que, ok, si necesito saber por qué pasó, qué tipo de análisis es prescriptivo, es descriptivo, ok. Ahora vamos a comprobar conocimientos un poco que saqué tanto de lo del examen, que recuerdo como algunos que están dentro del Learning Path. ¿Cómo se organizan los datos en una tabla relacional? ¿Por filas y columnas, por cabecera y pie de página, o por páginas y párrafos? Por filas y columnas. Recordar siempre que es típicamente una data tabular, que es representada por filas y columnas. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de data no estructurada? Una tabla empleado con columna empleado ID, nombre empleado y designación del empleado, audio y archivo de video, y una tabla dentro de una base de datos en SQL Server. Perfecto. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de transmisión de un set de datos? Datos de sensores y dispositivos, datos de la venta el mes pasado, o lista de empleados que trabajan para una compañía. Bueno, parece que es muy fácil aquí. Ok. Y eso es todo por hoy, amigos. Eso ha sido un poco la primera parte del módulo. Quiero sí hacer un poco llegar el hecho de que cuando hacemos esta certificación, a diferencia de la Azure AZ900, a veces puede ser esta muy fácil, pero en la prueba tienen preguntas muy básicas, que a veces el leer la pregunta es la que te puede hacer confundir. O hay una pregunta, supongamos, donde te hace tú recrear un select. Entonces te dice qué va en el select, en la posición aquí, y qué va en la posición de aquí. Y ahí es cuando uno dice, pero la pregunta te preguntó solamente por esta posición. Y en otra pregunta posterior, luego te vuelven a preguntar por esta otra respuesta. Entonces, lo importante es, para el módulo 1, entender bien los datos relacionales, la diferencia entre los datos no relacionales, en cómo se hace la ingesta de datos. Obvio que se va a ir abordando más en detalle al final, pero es tener bien los conceptos. Muy importante el tema de los conceptos relacionados a qué es lo que hace cada persona. Tanto el ingeniero de datos, cuál es su rol, el analista de datos y el administrador de base de datos. ¿Ya? Yo recomiendo que aparte de esta sesión que se está haciendo, tratar de ver muchos videos relacionados a cada una de las herramientas que se utilizan, ¿cierto? Que se van a ir abordando también posterior en las sesiones, y tomar el Learning Path, ¿no? Es una guía muy importante para poder avanzar para esta certificación. Y en el módulo 2, ya cuando empecemos ya un poco más ahí, con más detalles, o con más, vamos a entrar directamente al Azure Portal, a comenzar así ciertas demos, ¿no? Para poder aprender más de ello. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia? Gracias ante todo. Gracias, Jean. Muy buena la presentación. Bueno, si tiene alguna pregunta relacionada al examen, alguna inquietud, pues dividen sus preguntas. Cualquier pregunta, tanto lo que se ha visto ahora como el examen o lo que va a venir en las siguientes sesiones. Si no tienen preguntas es porque todo quedó claro. Sí. Bueno, yo tengo una. Sí. Bueno, ¿qué creéis? ¿Cuál sería la frecuencia de las preguntas respecto a ese tema que has puesto hoy día, ¿no? O sea, entre 10 preguntas, ¿cuántas crees serían las preguntas relacionadas a ese tema específico de los fundamentos de datos? Mira, lo que me tocó, por experiencia, lo que me tocó a mí, fueron como, yo podría decir que un 20% de la prueba son preguntas relacionadas a este módulo. ¿Ya? Y te salen como muy aleatorias. Entonces te puede tocar la última pregunta, tiene que ver relacionado mucho con el ingesta de datos. Ejemplo,
no se aborda mucho, tanto en el Azure Training Day Fundamentals oficial, así como en el Learning Path o diferentes estudios que uno puede hacer en Udemy o diferentes plataformas, te enseñan, claro, los conceptos por arriba y un poco más en detalle, pero muchas preguntas son relacionadas a casos. Es como ejemplo, si tengo sensores que están ubicados en tal lugar y necesito capturar la data, ¿cómo podría hacerlo? ¿No? Y te dan alternativas. Entonces, está asociado un poco a eso. O qué tipo de análisis haría en este caso para este ejemplo, ¿no? Por eso decía que, ejemplo, en mi caso, cuando actualmente el examen te permite cambiar idioma cuando estás viéndolo en español e inglés. Entonces tú puedes tener el examen, puedes verlo en español y puedes cambiar inglés si es que quieres leerlo en inglés porque lo estudiaste en inglés o porque practicaste las pruebas en inglés. Pero las respuestas en sí, los que vienen en combo box para tú rellenar, esas no están en español. Entonces, uno de los errores míos que yo cometí, y por experiencia lo digo más que todo, fue el que, claro, hice todo en inglés, pero lo había puesto en español la prueba, cuando la registré la primera vez. Entonces no pude cambiarlo a inglés y todo me venía en español. Entonces cuando hablaban de streaming de datos, era transmisión de datos. Y otros tipos de diferentes términos que no me acordaba en español y decía, ah, cierto, era esto. Entonces igual eso te quita un poco de tiempo. Pero va a depender mucho de uno y del, ¿cómo se dice? De las ganas que tengas de ponerle cuando estás estudiando cada uno de los learning paths, ¿no? Es importante eso. Y el módulo 1, aunque se vea muy simple o muy por encima, son preguntas muy básicas que a veces que uno dice, ¿de verdad me están preguntando esto? Y sí. Es como, ¿qué hace? ¿Cuáles son los 3 roles que existen? Es una de las preguntas que me tocó. Entonces uno sabe que son administrador de base de datos, analista de datos y ingeniero de datos. Bien. Bueno, gracias, ya. Si De tiene nada. alguna pregunta, algún comentario más sobre el examen, sobre el tema que se presentó hoy. Claro, sobre cualquier punto de los temas que se hayan presentado. Igual se subirá, dime, A mí me surge una pregunta relacionada con el examen y dime. con los Training Day y el voucher, digamos, que entregan por asistir a dichas sesiones. No es que esté pensando en presentar el examen y fallarlo la primera vez ni nada, pero digamos, si uno lo presenta y lo falla, ¿puede volver a asistir a otro Training Day y le vuelven a dar el voucher? ¿O? Sí, Ah, buenísimo. sí. Puedes volver a participar de un training day y volver a darlo, ¿no? Yo recomiendo que si vas a volver a darlo, date, no sé, un mes, la fecha como posterior, y en ese mes como que trata de recordar las preguntas, pero más que todo es como que lo que tú creas que conceptualmente te faltó, y volver a darlo y volver a estudiarlo, más enfocado en eso. Obvio que no van a ser las mismas preguntas, lo más seguro, pero sí. Y por lo que alguien dijo ahí, sí, ¿se recomienda dar en inglés? Yo creo que sí, y por experiencia sí. ¿Por qué? Porque muchos términos cuando trabajas con datos es en inglés. Entonces, el select o una query que vayas a ver para arreglar en una de las preguntas, o cuando hablamos mucho de streaming de data o batch, proceso batch, entonces todo eso está en inglés. Entonces, y cuando vas a hacer pruebas, las prácticas, pruebas de preguntas o comenzar a practicar, es mejor en inglés. Entonces, yo lo recomiendo en inglés. Porque en inglés una palabra es una y en español puede tener 5 significados. Entonces, cuando lo leas se te puede enredar, ¿no? Por ejemplo, lo que mismo digo, streaming. No te dice en ningún lado streaming, te viene como transmisión de datos. Entonces, ya, todo es transmisión. Tanto proceso batch como streaming son transmisión de datos. Solo que uno está por lote y otro está por transmisión. Sí, ahí sería de pronto recomendable, qué sé yo, hacer el training en español y luego en inglés como para contextualizarse los Sí, conceptos en sí, inglés. sí. Mira, yo lo hice, la primera vez lo hice en español, ¿ya? Y justo en el grupo de Azure Data Engineer subí un video donde un poco me basé también en esta presentación en ese, donde un poco explica, y aparte lo hice en inglés, ¿no? Para recordar los conceptos en inglés.
Y las prácticas, las pruebas, ejemplo, en Udemy, de ahí voy a compartir uno que fue el que hice, también, todo en inglés, todo en inglés. Todas las preguntas fueron practicadas en inglés. No digo que no se pueda hacer en español, por si acaso, es solamente sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿O duda o consulta en general? Bueno, ya para ir cerrando entonces, bueno, este solamente es el módulo 1, es mucho concepto, ¿cierto? Falta el módulo 2, donde se va a abordar más todo lo que es la base de datos relacional. Ya vamos a entrar un poco al detalle a cómo utilizar el SQL Server Azure, cómo instalarlo, cuándo utilizar IA, cuándo utilizar PaaS, cosas como esas. Por eso que si ya vieron el AZ900 o ya participaron de la sesión de AZ900, igual le va a servir mucho aquí, cuando tengan que ver IA, PaaS, porque también lo preguntan. Parte de las preguntas del examen también son parte de plataforma o infraestructura, ¿no? En Azure. Después en el módulo 3 vamos a ver todo lo que es no relacional. Ahí vamos a trabajar con Azure Blob Storage, Table Storage, ¿cierto? Después vamos a ver un poco también de Azure Databricks y cosas así, y Synapse, y al final harto Synapse, ¿no? Y vamos a ver un poco de SQL y Spark. Más que todo conceptual, pero todo eso pregunto, y todo eso viene. Entonces como que es un poco más, yo lo diría que es un examen más enfocado a cuando uno va trabajando el día a día y uno va sabiendo. Pero no está limitado a que nadie lo pueda aprender de cero, porque parte del módulo después es aprender a hacer una consulta self. Entonces, así como hay las sesiones que están haciendo de SQL, le va a servir acá. ¿Ya? Sirve harto porque acá vas a partir de cero, haciendo una consulta self. Cómo haces un front, uniendo tablas, todo eso. Y también cómo hacer las consultas después para base de datos no relacionales. Así que, nada, invitados a que puedan dar este certificado. Cualquier cosa, la consulta igual la pueden seguir haciendo por este módulo si tuvieran alguna duda dentro del grupo de Telegram. Y nada, no sé si Calvin quiere agregar algo más, que vamos a estar haciendo estas sesiones. Sí, vamos a seguir con las sesiones. Esa sería solamente la primera sesión respecto al tema de PEP 900. Bueno, voy a cerrar esta sesión mientras que yo comparto el enlace de Telegram, de grupo, para que ustedes puedan hablar sobre todo relacionados a Microsoft Azure. Voy a cerrar la sesión. Yo creo que el otro, Richard, no se encuentra dormido. Bueno, una vez más les agradezco para los que se han quedado hasta tarde, hasta esa hora. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión en la que hablaremos sobre las bases de datos relacionales. Sí. Y cualquier duda, no se olviden, si tienen una pregunta, pueden mandarla después por el grupo de Telegram sobre este módulo. Y igual se van a subir después también la presentación, o sea, todos van a poder tener disponible ahí para que puedan participar y estudiar. Sí. Así que eso, Okay, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ya, muchas gracias a todos y nos vemos. Nos vemos. Raúl, Nos vemos, gracias. nos vemos. Muchas gracias.